Buenos días, buenas tardes, casi ya, ¿no? La una bueno, espero que estén disfrutando mucho. Sí. Espero que estén disfrutando mucho con las quintas jornadas internacionales de moda de juego que estamos. Bueno, la última mesa en la que voy a moderar es para los presentes, que primero va a participar Irene Sánchez Sempere, de la Universidad Internacional de La Rioja, España, por el viaje del Parnaso y sus limitaciones en la lengua inglesa. A continuación vendrá Cristel Tapia Sardi, Universidad de Navarra, España, el mismo texto, Otro Quijote, Cervantes, Borges y la historicidad del sentido. Y finalizará Carlos Mata Indurain, de la Universidad de Navarra, Guiso, España, a vueltas con las gallinas de la dote de Cervantes, las gallinas del licenciado 2005, recreación novelesca de José Jiménez Lozano. Entonces, para ir bien de tiempo, os voy a presentar primero el currículum de Irene Sánchez, de la primera ponente. Irene Sánchez Sempere es doctora en literatura española, primer premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Murcia. Es autora del libro Vigencia y Metamorfosis, el paradigma cervantino en la novela española contemporánea desde 1975, además de una quincena de artículos y capítulos de libros en revistas y editoriales de prestigio. Ha realizado varias estancias de investigación en universidades de Francia, Italia, Malta y España y participa en más de una veintena de congresos internacionales. Asimismo, ha impartido docencia en la Universidad de Murcia, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Internacional de La Rioja, donde actualmente trabaja. Así que paso el micrófono para que comience su ponencia. Muchísimas gracias. Muy bien, ¿se me escucha? Sí, no, perfecto. Muy bien, menos mal que tenemos fotógrafo oficial. Qué bien. Bueno, pues muchas gracias, Patricia, por la presentación. Gracias, por supuesto, a Carlos por la invitación y a la Asociación de Amigos por la Historia de Mota y a todos los presentes, por supuesto. Y bueno, yo voy a hablar ya no del Quijote o del teatro, que se ha hablado mucho, sino de otra obra quizá menos leída, más conocida, del viaje del Parnaso, y además de sus imitaciones en lengua inglesa, que también es poco conocido. O sea que, bueno, voy a poner un poco mi granito de arena distinto, pero sí que voy a recoger algunas ideas y elementos que sí que se han venido mencionando, el tema de la alegoría, por ejemplo, el tema del teatro, lo del laurel, ¿no?, de Apolo, que veíamos en este cuadro, y el tema de la atención, por supuesto. Ya no romántica, yo voy a traer un caso de atención neoclásica, pero bueno, creo que también es interesante. Entonces, dentro de este campo tan amplio y heterogéneo de las recreaciones de Cervantes, pues las del viaje quizás son menos conocidas, para empezar porque esta obra pues, no ha sido tan estudiada dentro de la crítica cervantina, y también por su limitada, que no inexistente, influencia posterior, ¿no? Sobre todo si la comparamos con la influencia del Quijote o las ejemplares. Y además, a estas escasez de datos sobre imitaciones y recreaciones del viaje, se suma un tercer factor, que es el de la dificultad de identificar una línea directa de influencia cervantina, ¿no? Porque el motivo del viaje al Parnaso constituye un motivo literario de mucha tradición en la historia de la literatura europea, ¿no? Me refiero, por este motivo, para recordarlo, se constituye como un viaje al Monte Parnaso, que es donde vive Apolo, y ahí se da lugar un enfrentamiento físico o simbólico entre buenos y malos poetas.
Entonces, sirve muchas veces para que los escritores, digamos que lleven a cabo un ordenamiento simbólico de los autores, ¿no? Los que les parecen buenos, los que les parecen regulares y los que les parecen directamente malos, ¿no? Entonces, bueno, esto ya aparece en el Cinquecento italiano, con las obras de Bassano, Aretino, Caporali, etcétera, que las estudió Benedetto Croce. Y este motivo, y tal y como lo tratan los italianos, pues pasa a la Francia de los siglos XVII y XVIII al calor de la querelle de Saint-Cyr et de Moderne, ¿no? La querella de los antiguos y los modernos, con esta disquisición de si es mejor el arte, digamos, que sigue los modelos clásicos o que sigue modelos nuevos. Entonces, para esto les viene muy bien, ¿no? Para establecer distinciones entre quiénes son buenos y malos poetas. Y un ejemplo pues, es este El Parnasse Reformé de Gabriel Gret, de 1668, que además hizo una continuación. Y luego, en el siglo de oro español, pues el Monte Parnaso ha sido el lugar más citado, ¿no? Según dice Simón Díaz, con decenas de miles de referencias en las obras de este periodo, e incluso más de una docena que lo adoptan como tema y como parte fundamental del título. Y aquí está El viaje del Parnaso de Cervantes, pero también hay otras como El coro febeo de Juan de la Cueva, El laurel de Apolo de Lope de Vega, Coronas del Parnaso de Serrano Rabadillo o El Sacro Parnaso de Calderón, ¿no? Por supuesto, estas obras con muchos matices y diferencias, ¿no? Van desde lo burlesco hasta lo sagrado, pero todas ellas contribuyeron a consagrar este tópico, este motivo, para el clasicismo posterior. Entonces, este motivo lo retoman los autores del 18 en España, Moratín, Forner, Estana, y bueno, aquí interviene también el tema de los poetas que son afrancesados, ¿no? Los llaman los copleros o la secta gálica, y para estos autores pues serían los poetas malos, ¿no? Que hay que combatir, y aparecen representados en estas obras. Y bueno, llama la atención también de estos autores del 18 que todos los poetas que mencionan, pues bueno, como lógicamente no nos debería sorprender, pero desde la perspectiva actual, pues son todos hombres, ¿no? Y pues esto es ejemplo de la escasa consideración que tenían por la lírica femenina del 18, que existía, por supuesto. Y de hecho, hay una estudiosa, Esther Pérez, que ha demostrado cómo las poetas españolas del 18 también recurrieron al motivo del viaje al Parnaso, no ya solo para hacer o expresar sus propias opiniones sobre buenos y malos poetas, sino para autorreivindicarse ellas, ¿no? Y para reivindicar su papel y su posibilidad de publicar versos, de hacer versos de forma pública. Entonces, bueno, entre estas autoras o poetas está María Gertrudis Sore, Clara Jara de Soto o María Rosa de Gálvez. Y ya digo que ellas recurren al tema para reivindicar esa aspiración propia de hacer versos, ¿no? Y contemporánea a estas autoras es la autora inglesa, esta vez que traigo aquí, que se llama Susanna Rawson, que ella escribió A Trip to Parnassus. Ella lo hizo en concreto a imitación de Cervantes, el viaje al Parnaso de Cervantes. No es la única obra, ahora voy a hablar un poquito más de A Trip, pero no es la única obra que escribió esta autora, poco conocida. Quizá de lo que más se conoce de ella es esta novela Charlotte Temple, que se convirtió en el primer bestseller en Estados Unidos, y además escribió 9 novelas más, 2 poemarios, 5 obras de teatro y muchos ensayos, libros de texto, diccionarios, y luego también actuó en teatros de Inglaterra y de Estados Unidos, presentó sus obras como dramaturga y en general contribuyó mucho al desarrollo de las artes escénicas en el país transatlántico. Incluso llegó a fundar una academia para mujeres jóvenes en Nueva Inglaterra, en 1822, la Young Ladies Academy, con lo que estamos ante una mujer con una trayectoria profesional pues,
sorprendente y digna de elogio, la verdad. Y en varios lugares de esta obra tan dilatada de Rawson, pues ella se declara admiradora de Cervantes. Y aunque critica duramente la cultura católica española frente a la supremacía, dice ella, política, moral y económica de los países protestantes, pues hace una excepción con nuestra literatura al alabar públicamente a Cervantes, ¿no? Ella dice que merecería estar situado a la cabeza de todos los escritores satíricos, morales y humorísticos, ¿no? To be placed at the head of all moral and humorous satirists. Y además de este reconocimiento, ella reconoció haberse inspirado en Cervantes para su primera obra dramática, Slaves in Algiers, Esclavos en Argel, y que estrenó en Filadelfia en 1794. Entonces, en el prólogo de esta obra, bueno, ella dice que se siente satisfecha con la escritura de esta comedia, pero que también es consciente de las limitaciones que ha recibido, que ha tenido por haber sido mujer y no haber recibido una educación como sus compañeros varones. Y esto no es solo una captatio benevolencia típica de los prólogos, ¿no? Sino que ella estuvo muy preocupada por la formación de las mujeres y por esto fundó esta academia y es una constante en sus textos. Y bueno, después de hablar de esto, entonces ella dice que el argumento de la obra lo ha tomado directamente de la historia del cautivo, que está incluida en la primera parte del Quijote, ¿no? Dice, una parte, traduzco la cita, una parte del argumento está tomada de la historia del cautivo, narrada por Cervantes en su inimitable novela Don Quijote, y el resto es, producto de la imaginación. Pero sí que toma muchos elementos, la mano blanca, bueno, es interesante hacer un análisis intertextual, pero, en fin, o sea que desde su primera obra ella ya se inspira. Y para A Trip to Parnassus, pues Rawson toma de nuevo el tema y el título de esta obra de Cervantes. Es la única obra de crítica literaria de Rawson y en ella lo que vuelca es más bien un catálogo de buenos y malos autores dramáticos e intérpretes, porque ya digo que ya le interesaba mucho, escribió muchas obras de teatro, ella fue actriz también, entonces utiliza este recurso para hablar de actores y dramaturgos del momento. No voy a entrar tampoco en analizar mucho la obra, tampoco el viaje del Parnaso de Cervantes, simplemente me quedo con algunas semejanzas y diferencias, ¿no? Bueno, diferencias principales entre A Trip y el viaje. Pues en primer lugar el carácter confesional del texto, que es predominante en Cervantes. Cervantes ahí habla de sí mismo, se autorrepresenta. Esto no aparece en Rawson, ¿no? Solo en los últimos versos quizá. Como tampoco vemos ingrediente narrativo, trepidante, acción en Rawson, que sí la vemos en Cervantes. En Cervantes, pues todo el viaje al Parnaso nos narra toda la aventura, hay batallas, etc. Esto no pasa en Rawson. Luego también el canon literario, ¿no? Rawson escoge un canon literario muy restringido al círculo teatral inglés del Covent Garden y el Drury Lane Theatre, frente a toda la variedad de escritores, géneros y nacionalidades que recoge Cervantes. Otra diferencia también, por último, ya es la parodia, que forma parte de la estructura profunda del viaje cervantino, mientras que, esta adquiere una presencia muy limitada en el viaje de Rawson, ¿no? Y por todo ello, pues resulta indiscutible, claro, la superioridad de la obra cervantina, tanto en originalidad como en complejidad estructural, ¿no? Pero bueno, a pesar de estas distancias, de estas diferencias, pues sí quería resaltar la existencia de algunas semejanzas que me parecen destacables, ¿no? La primera de ellas, por supuesto, el carácter metaliterario, que es literatura que habla sobre literatura, de ambos textos, que adquieren la forma de una pugna entre la buena y la mala literatura del momento, junto con esa aspiración simbólica, también la alegoría, de alcanzar la morada de Apolo, que
comparten todos los personajes, incluso los mismos autores, ¿no?, que se autorrepresentan en la escritura. En este contexto aparecen personificaciones de la vanidad es un personaje que aparece en Rawson, y también la vanagloria aparece en Cervantes, y la vanidad tienta a la autora para que se acerque al trono de Apolo y le pida una hoja de laurel, ¿no? Y del mismo modo la vanagloria también se le aparece a Cervantes en sueños. Esto son semejanzas. En cuanto a la nómina de autores y escritores seleccionados, bueno, pues Cervantes es verdad que selecciona más de 100 autores en su viaje y son todos varones. Mientras que Rawson selecciona menos de 50 y más de una tercera parte son mujeres. Pero hay un rasgo común a destacar en esto y tiene que ver con la generosidad para con los nobles y lo acertado de los vaticinios sobre la carrera de artistas en ciernes. Es decir, los dos tienen un olfato crítico bastante desarrollado, ¿no? Pedro García llamaba la atención sobre lo que él llamaba la evidencia profética de Cervantes cuando elogia en el viaje a Luis Vélez de Guevara, 27 años antes de que publique El Diablo Cojuelo, Antonio Hurtado de Mendoza, Miguel Silveira, ¿no? Menciona a muchos autores que en ese momento estaban empezando y que luego realmente alcanzarían el éxito. Y del mismo modo Rawson pues habla de varios actores y actrices que todavía no han tenido el reconocimiento que merecen y que efectivamente luego lo alcanzarían, ¿no? O sea que en este sentido un olfato crítico pues destacable, ¿no? Pero quizá el punto, quizá el punto de encuentro definitivo entre los dos textos está en ese trasfondo moral que los vertebra y en esa íntima imbricación de ética y estética, ¿no?, que está en las poéticas tanto de Cervantes como de Rawson. La lectura de los dos poemas pues deja entrever el perfil de dos autores profundamente preocupados por la calidad de la escritura de su tiempo, ¿no? Y ambos hacen gala de una postura crítica independiente, no adulatoria o difamatoria, donde el lugar que destina a cada autor o intérprete en el Parnaso se justifica por sus méritos artísticos, ¿no?, y no por factores externos. Cervantes justificaba su selección de buenos y malos poetas por, decía, la fama que a tanto se ha adquirido con alma grata y corazón sincero, ¿no? Y esta sinceridad crítica, que no entiende de favores personales, era la que le obligaba a asumir la pobreza, ¿no? Recordemos cuando en el poema afirmaba que no hay asiento bueno si el favor no le labra con la riqueza, momento en el que permanece de pie ante Apolo porque no tiene una capa sobre la que sentarse, ¿no? Y esta idea de la honestidad o la integridad crítica, unido a la pobreza, ¿no?, que asumen, pese a, pues esto está también igual en Rawson. En la advertencia preliminar, que ya pone al frente del poema, pues explica que el juicio sobre sus autores e intérpretes lo ha hecho guiado por la sinceridad y no por rencores o filias personales, y que ha excluido de ellos aspectos de la vida privada de las personas, ¿no? Y ahí se distanciaba del ejemplo de otro contemporáneo, de Antoni Pasquín, que decía que había incurrido en difamación, ¿no?, y que ella no quería hacer esto y que sin embargo sabía que esto podía repercutir negativamente en las ventas de su poema, ¿no? Pero esto no le preocupa, dice, porque, y yo la cita, aunque algunos puedan encontrar entretenimiento en oír o repetir un chisme escandaloso, no sería para ella ningún placer o obtener provecho de una reputación mutilada, ¿no? O sea que ella insiste mucho en esto, ¿no? Incluso si tiene que abrazar la pobreza o no vender tanto, ¿no? Quiere guiarse por la honestidad crítica. Entonces, la crítica hacia quienes incurren en una burla descarnada o en difamación sobre aspectos privados de los artistas, pues es constante, ¿no? Y también lo es
la alabanza del ingenio, el humor mesurado y la sensatez. Cervantes siempre insistía en esto, ¿no? Que el humor fuera mesurado frente a una sátira descarnada. Y, de hecho, Rawson también dice en su poema: honro al verdadero ingenio, detesto al bufón. De lo que se infiere que ese humor sutil e inteligente debe predominar frente a la sátira y el histrionismo. Y continuaba la autora con una exhortación o reivindicaba la naturalidad, ¿no? Decía: ten cuidado, y si alguna vez deseas destacar, esto se lo dice a los autores e intérpretes, toma la naturaleza como modelo y siempre lo harás bien. Y de hecho, la palabra natural y naturaleza aparece en el poema de Rawson hasta 7 veces, siempre en oposición al artificio, ¿no? Entonces, la verosimilitud se erige como un punto clave en el poema de Rawson y en la poética de la autora, y en este sentido también concuerda con la poética cervantina, ¿no? Recordemos estos versos del viaje en los que dice Cervantes: ¿cómo pueda agradar un desatino si no es que de propósito se hace, mostrándole el donaire su camino? ¿No? Y aquí él habla de la importancia de la verosimilitud. Y Cervantes no solo habló de la verosimilitud en la escritura, de la literatura, sino también en la interpretación. Es decir, que los actores y actrices tenían que ser verosímiles, naturales en su interpretación, y esto aparecía en su comedia Pedro de Malas, donde el personaje pues da una serie de recomendaciones teóricas para la buena interpretación. Y decía esto de actuar con descuido cuidadoso, con descuido cuidadoso, con una naturalidad quizá controlada, pero un punto descuidada. Y además añadía otras sugerencias parecidas, sobre todo concerniente a la interpretación de los galanes. Entonces decía: buen talle, no le perdono, si es que ha de hacer los galanes, no afectado en ademanes, ni ha de recitar con tono. No, o sea, los gestos y movimientos tienen que parecer espontáneos y la declamación sonar a verdad. Y las buenas cualidades físicas no son suficientes, ¿no?, por sí solas, sino que deben acompañarse de buenas cualidades interpretativas orientadas a conseguir la verosimilitud, la naturalidad, ¿no? Y también en Rawson, pues ella, a través de Apolo, pues reprendía un poco a una actriz por su vana pretensión de triunfar solo a través de su belleza, ¿no? Entonces, debes tener alma, debes sentir lo que dices. Y esta idea de la autenticidad, ¿no?, de sentir lo que realmente dices, pues yo ya, por último, la relaciono con la idea de poesía verdadera que describe Cervantes en su viaje, ¿no? Esta es la poesía que él quiere reivindicar en su viaje al Parnaso, una poesía, dice él a través de Apolo, es la poesía verdadera, la grave, la discreta, la elegante, la alta y la sincera. Y poesía verdadera no en el sentido de verdad como un conocimiento, ¿no?, un conocimiento preservado desde antiguo, no, sino como poesía que refleja ese pronunciamiento sincero de lo que el autor siente sobre la realidad, ¿no?, y lo que advierte, ¿no?, también una verdad íntima. Y he aquí quizá pues esa almendra poética de los poemas, tanto de Rawson como Cervantes, que tienen que ver con la fusión de ética y estética, y bueno, que en este sentido creo que son bastante equivalentes. Y ya, pues en conclusión, pese a las diferencias de tono, argumento, estilo e intención que vertebran los dos poemas, pues espero haber conseguido resaltar esas semejanzas que nos vinculan y también llamar la atención sobre la influencia de Cervantes en la literatura extranjera, ¿no?, incluso en aquellas obras o autores menos conocidos, pero que bueno, hay que ir rescatando y que es apasionante. Y nada más por mi parte. Gracias por... Bueno, muchísimas gracias, Irene. Muchas gracias
a todos los asistentes, los que se han incorporado también ahora, y estoy muy emocionada y es un privilegio moderar esta mesa tan interesante. Ahora a continuación, como les he comentado antes, va el turno de Cristel Tapia y les indico que Cristel Tapia Sarri es estudiante de la Universidad de Navarra en el grado de Lengua y Literatura Españolas. Como alumna interna del Departamento de Filología, colabora con el Grupo de Investigación Siglo de Oro Griso bajo la dirección de los profesores Ignacio Arellano y Carlos Mata Indurain, presente aquí con estos en la mesa. Trabaja temas vinculados a la literatura del Siglo de Oro y la narrativa virreinal peruana, aplicando un enfoque interdisciplinar que combina literatura e investigación filosófica. En el ámbito de los estudios virreinales ha investigado sobre la voz subalterna de doña Ana María de Loyola Goya en su negociación epistolar con el Consejo de Indias, 1611-1630, Congreso Ibenir del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas. En otros encuentros ha abordado temas cervantinos como la invención de Dulcinea, idea, palabra y deseo, en el segundo coloquio internacional Dulcinea del Toboso, mujer, personaje, mito. O Nils Runeberg, el Quijote de Borges, en el Giso 2025. En el terreno de la escritura creativa ha publicado poemas en Río Alga y acaba de coordinar junto a otros estudiantes el volumen 10 de El Cuaderno Rojo, relatos universitarios, que lleva un prólogo suyo. Adelante. Mil gracias, Patti, mil gracias a todos los que han hecho posible estas jornadas, especialmente a Pilar y a José Alfonso por la invitación. Siempre es un honor poder venir aquí, y doctor Mata por todo el apoyo que me brinda constantemente. Y bueno, ayer justo en su interesantísima ponencia, Jesús Sánchez, que qué bueno verlo por aquí, puso sobre la mesa una tesis de que hoy no leemos el Quijote como se leía antes, porque ya no vivimos en el mismo mundo de 1605. Y aprovecho de mencionarlo porque en la comunicación que he preparado, sin darme cuenta hasta ayer, obviamente, que pude escucharlo, le daba por un lado la razón, pero por otro lado también le daba un poquito la contraria. No tanto, de hecho no mucho, pero bueno, y es que efectivamente el mundo cambió, y como muy bien lo ha dicho él, el romanticismo nos legó una imagen de Don Quijote como héroe de los ideales y mártir de la utopía, pintándolo como una figura trágica que encarna el espíritu del artista moderno. Y todo esto, por supuesto, va a convertirse en un filtro que modela la compasión y la distancia con la que nos acercamos al personaje. Pero al mismo tiempo, y partiendo desde esa misma idea, quiero extrematizar esa impresión, tampoco contrariándola, por eso decía, pues la idea que quiero explorar es que no solo se trata de que el mundo haya cambiado y que, por tanto, nuestra percepción del texto haya variado, lo cual es cierto, pero para una lectura hermenéutica postestructural no es suficiente. Lo que quiero sostener es que no estamos ante el mismo texto leído de otra manera, sino ante un texto completamente distinto, aunque la letra sea idéntica. Porque el Quijote no es hoy el de 1605, ni siquiera el del romanticismo, es otro texto, y no por una ilusión del lector, sino por el hecho de que la historicidad no deforma el texto y más bien lo constituye. Y para ello he traído un relato que va a plantear una paradoja que relata fielmente esta idea. Jorge Luis Borges, en ese cuento Laberinto, incluido en Ficciones de 1944, titulado Pierre Menard, autor del Quijote, fantasea con un escritor francés del siglo XX, decidido no a copiar, ni a resumir, ni a modernizar el Quijote, sino a consumar una empresa tan brillante como lúcida, que es escribir algunas páginas que coincidan palabra por palabra y línea por línea con las de Cervantes. Y sin embargo, dice el narrador, una vez que logra esta empresa, ese Quijote, verbalmente idéntico, resulta casi infinitamente más rico que el de 1605. Es decir, que la letra puede permanecer inalterable y, sin embargo, el sentido la excede, porque es algo que nace entre el texto y su presente. Un texto puede repetir su carne verbal exactamente igual y, pese a ello, ostentar una verdad hermenéutica distinta.
Y Borges no formula esta sospecha desde un púlpito ajeno a Cervantes. Ya en su cuna, el Quijote mismo estaba horadado por la inestabilidad autoral. La novela de Cervantes se sustenta en una voz única. Su ficción, de hecho, se erige entre cortes, hallazgos y traducciones. Por ejemplo, en la primera parte de la novela, el narrador dice: hallé en una tienda de un alfaquí unos papeles escritos en árabe. Vi que decían: historia del famoso Don Quijote de la Mancha, y se dice que es escrita por un morisco cuyo nombre fue Sidi Hamed Benengeli. Entonces, el Quijote, mucho antes de Pierre Menard, ya problematizaba su propio origen. Cervantes desaparece descentralizando su novela, se deja de lado el yo hablo aquí y se establece una cadena de voces conformada por el traductor, el historiador árabe, el editor y el narrador. En términos de Michel Foucault, de su obra ¿Qué es un autor?, el nombre de autor asegura una función clasificatoria. Tal nombre permite reagrupar un cierto número de textos, delimitarlos, excluir algunos y oponerlos a otros. Desde esa perspectiva, Borges es, en el sentido más hondo, un lector cervantino de Cervantes. Al llevar a Menard a redactar el Quijote, extrema la posibilidad latente de que un texto exista en la oscilación perpetua entre firma, transmisión, comentario y relectura. Como vemos, el Quijote nace como un artefacto de autoría desplazada, así que ese Pierre Menard no blasfema contra Cervantes, más bien revela, con una perspicacia moderna, la verdad que la novela ya nos estaba adelantando, que es que la escritura es un acto de reescritura perpetua, y que todo lector, por ende, es un traductor implícito, y todo escritor un relector encubierto. De pronto en el relato, Borges introduce un giro abiertamente filosófico. Él comienza a cotejar el Quijote de Menard con el de Cervantes, citando primero el siguiente fragmento del original: la verdad, cuya madre en la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Luego lee el mismo fragmento, pero ahora del Quijote de Menard: la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. No me he equivocado, es exactamente la misma frase, palabra por palabra. Y bueno, luego el Borges narrador reflexiona ante esta idea y dice: la historia, madre de la verdad, la idea es asombrosa. ¿Por qué es asombrosa? Pues porque esa frase, idéntica a sí misma, 300 años después, produce efectos radicalmente distintos. En Cervantes, escrita en el siglo XVII por un ingenioso lego, es un elogio retórico y un despliegue de metáforas humanistas que ensalzan la dignidad de la historia como registro. No está cuestionando Cervantes la capacidad de transparencia, más bien asume que la historia refleja realmente la verdad. Pero en Menard, escrita en pleno siglo XX por un escritor ya inmerso en la crisis de la representación, esa metáfora de la madre la leemos como algo más literal, es decir, entendiendo que la historia no solo contiene la verdad, sino que además la engendra. Borges lo explica directamente en el relato. Menard, contemporáneo de William James, no define la historia como una indagación de la realidad, sino como su origen. O sea, no se trata de descubrir lo que realmente sucedió, sino de constituir la verdad a través del juicio histórico. Esta alusión a William James, que es el padre del pragmatismo, no es gratuita, porque James en Pragmatism sostiene que la verdad no es una cosa que se encuentra, sino un proceso que sucede. Es decir, es una consecuencia más que un estado. Algo se vuelve verdadero en la medida en que funciona en un sistema de creencias, y así, cuando Borges dice que la verdad histórica, para Menard, no es lo que sucedió, es lo que juzgamos que sucedió, está proponiendo una epistemología moderna que afirma que la verdad no precede al juicio, sino que nace de él. No es casual tampoco que enfatice que las cláusulas finales, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir, son descaradamente pragmáticas. Porque ya no se trata de que el pasado ilumine el presente con la fidelidad de un espejo, sino que el pasado funciona como una herramienta interpretativa. Y a esta reflexión, a la que quiere llegar Borges con el experimento de Menard, que no se trata de repetir un texto, sino de mostrar que la repetición misma revela una transformación del sentido. Puede tener el mismo lenguaje, la misma sintaxis, el mismo orden de palabras, y aún así cargar una verdad completamente distinta. No porque Menard haya cambiado el texto, que claramente no lo hizo, sino porque el mundo ya de James, del pragmatismo, de la crítica del sujeto, de la desconfianza en los orígenes, ya no permite que esas palabras nos digan lo mismo.
Y Menard, por supuesto, está muy al tanto de eso. Su primer intento, por ende, fue histórico, es decir, consistió en intentar ser Cervantes. Entonces se dedicó a aprender el español del siglo de oro, a adoptar la fe católica, olvidar el siglo XIX, pero rápidamente lo abandona, según Borges, primero por fácil y luego por imposible. Pues como bien lo dijo Hans-Georg Gadamer, en Verdad y Método, que también lo voy a mencionar ayer, no existe comprensión sin historicidad. Toda lectura es diálogo con una tradición. Es decir, que no existe un acceso directo, puro al pasado, porque no hay una lectura neutral. Ya habiendo vivido como Pierre Menard, no podía de pronto ser Cervantes. Y añade Gadamer, la distancia temporal no es un abismo que superar, sino una dimensión productiva del sentido. Si todo entendimiento es tradición, entonces todo entendimiento es histórico, porque es interpretación, y toda interpretación está anclada a una situación que no puede desarrollarse. Ese mismo movimiento puede pensarse con Roland Barthes, que es un ensayista y crítico literario francés. En La muerte del autor afirma que la unidad de un texto no está en su origen, sino en su destino, y que el escritor moderno nace simultáneamente con su texto. No está de ninguna manera provisto de un ser que preceda o exceda su escritura. Menard es un sujeto ya situado, y justamente su situación histórica, post-nietzscheano, post-romántico, heredero del pragmatismo, es la que vuelve su Quijote infinitamente más rico. Conectando con lo expuesto ayer por Jesús Sánchez, el nacimiento del lector se paga con la muerte del autor. La lectura destruye toda voz originaria, el texto se teje con múltiples escrituras que se reúnen en el lector y no en el autor. Vista así la cuestión, Pierre Menard no sería una anomalía. Es la prueba de que un texto vale por el campo de lectura que convoca y no por la interioridad de quien lo escribió. Gracias a Borges o a Menard, comprendemos que el Quijote ya no pertenece de forma definitiva a Cervantes, una vez que ha entrado en la historia de la lectura. Pero Borges también expone el límite de Barthes, porque en Pierre Menard no da lo mismo no es que dé lo mismo quien firma. O sea, si la autoría fuera algo irrelevante, comparar a Cervantes con Menard, pues carecería de toda gracia. Sucede en realidad lo opuesto, y precisamente porque el nombre varía también el expresor interpretativo. Nancy K. Miller, en su crítica al paradigma de la muerte del autor, señala que esta desaparición puede ocultar las subjetividades del género de un texto y sostiene que sí importa quién escribe. Entonces Cervantes y Menard no remiten tan solo a dos sujetos de carne y hueso, más bien su presencia como autores implican también dos regímenes de lectura. Ellos describen desde un lugar histórico, con sus propias limitaciones y su lucidez, y la neutralidad al final por ello no existe, pero tampoco la aleatoriedad. En cada lectura siempre va a haber un intercambio de tradiciones, la que trae el lector y la que deja el texto. Así que si leemos el Quijote pensando que es de Cervantes, vamos a pensar en la prosa barroca, en la burla de los libros de caballería, pero si lo vemos desde Menard, que ya es posterior a los simbolistas, a los idealistas y al pragmatismo, a las lógicas contemporáneas, el texto adquiere otro significado completamente distinto, que muchas veces se traduce justamente a esa profundidad rebuscada de la que hablaba ayer, la idealización. Por ende, Menard logra con exceso alcanzar a Cervantes, pero lo alcanza históricamente. No se topa con un Cervantes puro, deshistorizado, sino con uno estratificado ya por la tradición. Su Quijote es lo que se conoce como un palimpsesto, que en sentido literal es un manuscrito cuyo texto se escribe por encima de otro texto previo. Y Borges utiliza explícitamente esa palabra, palimpsesto, al insinuar que en el texto medardiano se traslucen vestigios de una escritura anterior. Ese palimpsesto rebasa la biografía individual porque es civilizatorio. En el texto de Menard, cada renglón de Cervantes es leído a través de toda la literatura y toda la filosofía acontecida desde 1605. La lectura moderna no añade simples glosas, sino que más bien reescribe el texto en otra antología. Y así aflora el nervio profundo del argumento. El mismo texto se vuelve otro, no solo porque cambia el lector, sino porque se transforma la instancia de lectura. Varían los currículos escolares, los nacionalismos, las editoriales, las filosofías de la historia, las teorías del lenguaje, las políticas del canon. Entonces el Quijote de 1605, que es el romántico, el nacional, el filológico, el estructuralista, el posmoderno, no son objetos radicalmente distintos entre ellos, pero tampoco son idénticos. Son
episodios diversos de una misma tradición en disputa. Como pensaría Foucault, cambia el modo de circulación del discurso, y como pensaría Gadamer, varía la fusión de horizontes. Borges aquí lo expresa con la elegancia de decir que el mismo texto deviene en otro sin dejar de ser igual. Convendría subrayar además la doble crítica que late en el autor de Ficciones. Por un lado, desmantela la ilusión positivista de recuperar un significado literario puro, y por el otro, refuta el relativismo que declara que el texto puede significar cualquier cosa. Menard anula ambas, demuestra que no existe retorno inocentes errantes, porque siempre llegamos tarde, pero tampoco reina la arbitrariedad, pues Menard se somete lógicamente a la letra, su libertad radica en mostrar cuánto puede durar el sentido cuando la letra persevera. Esa fidelidad paradójica es justamente la sutileza de Menard. Volvemos entonces al problema de la autoría, y es que Menard no sentencia ni confirma simplemente la muerte del autor, en realidad nos obliga a repensarla desde estas tres perspectivas expuestas. Desde Barthes podemos ver que el autor deja de ser una forma de origen soberano, con Foucault por otro lado continúa la operación autorial como función reguladora, y con Gadamer pues el autor no tiene nunca la palabra final, porque según afirma el filósofo, todo sentido proviene de una tradición. Y Borges se ríe, de hecho, de este ritual académico, ¿no?, con el que se lee el Quijote, que se lee el Quijote como un monumento, ¿no? Dice que el Quijote fue ante todo un libro agradable y ahora sirve para brindis patrióticos, soberbia gramatical y obscenas ediciones de lujo. Entonces así señala la mosaificación del canon. Un clásico puede fenecer no por olvido, sino más bien por exceso de reverencia. El homenaje momifica, por así decirlo, y Menard en cambio le está devolviendo al Quijote el riesgo de ser una lectura viva, rescatándolo del monumento y arrojándolo otra vez en la intemperie hermenéutica, que es lo que nos quiere manifestar Borges. Entonces, aprovecho también, llegados aquí, para hacer un poquito una reflexión más contemporánea, porque vivimos en una era obsesionada con la reproducción textual, lo que hace que Pierre Bernard adquiera, digamos, un aire de profecía. Hoy una máquina es capaz de reescribir, de continuar, imitar o reproducir estilos con pasmosa facilidad, pero queremos que Menard no es heraldo de la máquina, es de hecho su antítesis, porque la máquina cuenta con la capacidad de duplicar la letra, pero lo que quiere Menard es más bien poner en juego el factor histórico de la copia, ¿no? Entonces su hazaña interesa no por engendrar ese facsímil, sino porque ese facsímil está atravesado por la densidad de una vida, de una tradición, de una conciencia del tiempo, cosa que las máquinas no tienen. Menard se expone al pasado y justamente en ese riesgo germina la riqueza de su Quijote. Una reproducción automática de la novela cervantina carecería de pathos menardiano porque le faltaría el drama de la distancia histórica asumida como problema. Lo que Borges celebra, por ende, no es la coincidencia verbal entre uno y el otro, y más bien celebra el abismo que se desvela en esa coincidencia. El sentido al final surge de la inserción histórica de quien lee, escribe, atribuye, compara y recibe. Permítame mostrar con una imagen que condensa todo lo anterior. El Quijote se abre con una de las frases más célebres de la literatura, que todos aquí ya tenemos bastante interiorizada. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, son verbos, sustantivos, sintaxis, idénticos desde hace más de 4 siglos. Pero su significado ya ha atravesado la novela moderna, el romanticismo, la filología, la crítica del autor, la hermenéutica, la historia de España, la historia del mundo y nuestras crisis actuales. Borges manifiesta en su relato que la pervivencia de un clásico no ocurre por intentar cristalizar un sentido originario, y más bien ocurre por admitir nuevas configuraciones sin renunciar a su letra. Por eso Pierre Menard no es un destructor de Cervantes, y al contrario lo revive, lo devuelve a la experiencia de ser leído, y esta es la lección más radical que Borges le quiere ofrecer a la teoría literaria de la filología. Que leer bien no consiste en restaurar un pasado modificado ni en proyectar caprichosamente nuestro presente sobre él, sino en aceptar que todos nuestros encuentros con un texto son una forma de negociación histórica entre lo que el texto fue y lo que aún nos puede decir. Es el mismo texto, sí, pero inevitable, irremediablemente otro Quijote. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Perú y Navarra. Cristel, bueno, con esta jornada estamos viajando a través del mundo, de todos los lugares.
Es extraordinario cómo nos ha traído a la actualidad y cómo las interpretaciones y la autenticidad que tiene el Quijote desde tanto tiempo. Vamos a concluir con Carlos Mata Indurain, el de la Universidad de Navarra. Quiero recordar también que a continuación, cuando terminemos la última ponencia, vamos a entregar las placas para que todos ustedes estén también atentos y disfruten de este momento. Carlos Mata Indurain, catedrático de literatura acreditado, es investigador y secretario del Grupo de Investigación del Siglo de Oro Griso de la Universidad de Navarra, secretario de la Asociación de Cervantistas y secretario del Instituto de Estudios Auriculares IDEA. Es también correspondiente en España de la Academia Boliviana de la Lengua. Cuenta con 5 sexenios de investigación evaluados por la SNEAI. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Piura, Perú, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Universidad de los Andes, Chile, y en la Université de Toulouse, Jean Jaurès, Francia, entre otras. Sus líneas de investigación se centran en la literatura española del Siglo de Oro, Calderón, Lope de Vega, Quevedo, Cervantes, y las recreaciones quijotescas, comedias burlescas, autos sacramentales, etc. También se ha interesado por la literatura virreinal, en especial la del ámbito chileno. En todas estas áreas ha publicado diversas monografías y artículos y ha sido editor de numerosas obras literarias. Como investigador ha formado parte de más de una veintena de proyectos de investigación subvencionados y ha participado en más de 300 congresos. Además, podéis seguirle y es súper interesante, es el autor del blog Ínsula Barataria, insulabarataria.com. Adelante, Carlos. Muy bien, gracias. Te paso el micrófono. Muy bien, pues muchas gracias, Patricia, por la presentación. Vamos acercándonos ya al final de las jornadas. Sí, se oye bien, sí. Un poquito más, si queréis. Vale. Digo que nos vamos acercando ya con pena al final de las jornadas y este trabajo que presento ahora bien podría haberse titulado de otra forma. Podría haber sido El requisidor Miguel de Cervantes, el hidalgo Quijada de la Torre y la gallina constantinopolitana Basilisa que cacareaba en griego. Pero le puse lo de a vueltas con las gallinas de la dote, que sería más bien de Catalina que de Cervantes, porque en el año 2021 publiqué un trabajo sobre Las gallinas de Cervantes, novela corta de Ramón J. Sender del año 1967. Se trata de un relato surrealista, el de Sender, en el que asistimos a la progresiva gallinización de Catalina de Salazar. Vamos, que la esposa de Cervantes se va transformando poco a poco en gallina. Y esa es una de las razones por las que el escritor escapa de Esquivias hacia el sur, a sus comisiones como alcabalero y recaudador de impuestos atrasados por tierras de Andalucía. Ahora bien, más allá de esa historia esperpéntica, contada con mucho humor por Sender, late en su relato un pozo bastante amargo, que tiene que ver precisamente con la no acomodación de Cervantes a su circunstancia vital en Esquivias. Y no lo había escrito, pero todos podemos recordar que Sender también es uno de los exiliados republicanos españoles, por lo tanto también una no acomodación, ¿no? Y en ese sentido hay en la novela de Sender un símbolo muy claro, el del halcón herido, que es cuidado por Cervantes, quien lo alimenta para que se recupere, pero su esposa Catalina tiene miedo del halcón. Claro, recuerden que se está transformando en gallina. Un halcón para una gallina supone un peligro cierto. Y Catalina le corta las alas al halcón. Se trata, como pueden ver, de un símbolo transparente de lo que le pasa o le puede pasar a Cervantes. En Esquivias, aquel hombre se siente atado y prefiere partir, elevar su vuelo a regiones más altas, antes de que también a él le corte las alas la prosaica realidad de la vida matrimonial en esa pequeña localidad.
Además, en las gallinas de Cervantes de Sender, existe un hidalgo tronado, familiar de Catalina, que terminará siendo, por supuesto, en la ficción, el modelo para la futura creación del inmortal Don Quijote. Algo que también voy a contar que sucede en Las gallinas del licenciado de Jiménez Lozano. Bien, estas dos narraciones, la de 1967 de Sender y la de 2005 de Jiménez Lozano, tienen en común el partir de un hecho documental fehaciente. En el contrato matrimonial de Miguel y Catalina, firmado en 1584, al que por cierto se aludió ya ayer aquí, creo que fue Enrique, en ese contrato matrimonial queda constancia de la dote de Catalina y de los bienes, arras, que aportaba el novio al matrimonio. Empieza así ese documento. Sepan cuántos esta carta de dote y arras vieren, como yo, Miguel de Cervantes Saavedra, vecino del lugar de Esquivias, jurisdicción de la ciudad de Toledo, digo que por cuanto a servicio de Dios mi Señor y con su gracia y bendición, yo estoy desposado y casado legítimamente y según orden de la Santa Madre Iglesia de Roma con doña Catalina de Palacios y Salazar, hija legítima, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, y que han tratado del casamiento y que han acordado la dote y las arras, ¿no? Bien, abrevié un poco la cita y pasa a enumerar el documento los bienes que Cervantes ha recibido de la dicha doña Catalina de Palacios, mi señora y suegra, ¿no? Y es un documento muy interesante, como todos estos documentos de arras, porque se enumeran, por ejemplo, un majuelo en término del dicho lugar de Esquivias, donde dice en el apartado que cabe 3 avanzadas y media con un olivar grande. Ítem, otro majuelo a trascabeza, que cabe 2 aranzadas con ciertos almendros. Otro majuelo al camino de Seseña, que es el nuevo, el Juncal, que cabe 3 aranzadas y media. Otro majuelo a donde dicen la veredilla de los cuartos, que cabe aranzada y media. Otro majuelo que dicen el herrador, que cabe 1 aranzada. Ítem, un huerto cercado con su puerta cerradura, que dicen el huerto de los perales, con los árboles que tiene. Estos son los terruños, ¿no? Las propiedades que aporta Catalina, y luego ya el documento enumera, como es habitual, colchones, sábanas de estopa, de lino, de angeo, almohadas, paños, frazadas, alfombrilla, esteras, mesas, servilletas, toallas, cofres y cofrecito, arcas, arquetas y arquillas, sillas, banco, artesa y artesilla, escaleras, cuna, interesante, calderas, calderos, sartén, cazo, asadores, trébedes, gadín, tenazas, un rayo, un catador con su llave se especifica, tinajas, tinajitas y tinajones de Alcorcón, etc. Pero, y aquí vamos a lo que nos interesa, el documento menciona expresamente 45 gallinas y pollos y un gallo, valorado en 4 ducados. Creo no equivocarme al afirmar que estas gallinas de la dote de Catalina son las gallinas más famosas de la literatura, porque al menos han inspirado estas 2 obras literarias, la de Sender y la de Jiménez. Y, bueno, por su parte, Miguel señala en el documento, y yo, el dicho Miguel de Cervantes, mando a la dicha Catalina de Palacios y Salazar, mi mujer, en arras y proternupcias y donación irrevocable, que el derecho llama entre vivos, 100 ducados, que valen 37.500 maravedís, que confieso que caben en la 10ª parte de mis bienes, derechos y acciones. Y si de presente no son tantos, si no los tengo ahora contantes y sonantes, le mando los dichos 100 ducados de las dichas arras de los bienes que de presente tengo y adelante tuviere y adquiriere en cualquier manera. Bueno, este inventario tan preciso y prosaico de bienes domésticos ha servido a los estudiosos para contrastar la pobreza material del genio frente a la comodidad rural de su esposa. Si alguien tiene curiosidad, el documento está accesible en internet a un golpe de clic. Pero paso ya a centrarme en la novela de Jiménez Lozano, que fue una más de las muchas contribuciones del centenario de 2005, año en el que no solo aumentó la bibliografía académica sobre Cervantes, como es lógico, sino también las recreaciones literarias, es decir, ficticias, siempre aquí vamos a estar hablando de ficción, ya se trate de recreaciones quijotescas, ya de recreaciones cervantinas. José Jiménez Lozano es un escritor bien conocido en el panorama narrativo español desde los años 70. Su primera novela, Historia de un otoño, es de 1971, digo desde los años 70, hasta su fallecimiento en 2020.
Fue Premio Castilla y León de las Letras en el 88, Premio Nacional de las Letras Españolas en el 92 y Premio Cervantes en 2002. Seguramente les suenen títulos como El Mudejarillo, del año 92, donde presenta la figura de Juan de Yepes, o sea, de San Juan de la Cruz, La Boda de Ángela, del 93, o Teorema de Pitágoras, del 95, entre otros. También ha cultivado el periodismo, redactor, subdirector, director del periódico El Norte de Castilla, colaborador de ABC, etc. Y también la poesía con un estilo muy personal. Yo no conocía la poesía de Jiménez Lozano, pero en estas semanas anteriores, como complemento a mi lectura de la novela, he estado leyendo su poesía y la verdad es que es francamente recomendable. Jiménez Lozano cuenta con bastante bibliografía. Es una figura, como decía, bastante conocida. Quien esté interesado puede ver la propia web del autor, donde también hay muchos datos interesantes. La novela de la que ya enseguida paso a hablar, Las gallinas del licenciado, también ha suscitado el interés de la crítica. Por ejemplo, de Irene Sánchez Sempere, con un artículo en el año 2023 publicado en Anales Cervantinos, que se titula Las complicidades de Cervantes y Jiménez Lozano, una poética de la claridad, la indulgencia y la independencia creativa. Tenía aquí una cita larga de tu trabajo, pero bueno, quedará ahí para la versión escrita, ¿no? Donde, bueno, pues comenta cuáles esas complicidades, cuál es esa relación, etc. Y también, bueno, estudia los ámbitos de conexión con Cervantes, pero no voy a leer esas citas que son un poco largas. Irene también le ha dedicado unas páginas en su último libro, Vigencia y Metamorfosis, el paradigma cervantino en la novela española contemporánea desde 1975, casi recién publicado, se puede decir, el año pasado, Madrid, Thyssen Libros, 2025. Yo le agradezco mucho a Irene, no solo que me haya entregado ahora el libro físico, sino que cuando hace unos días le escribí, oye, en tu último libro, que no lo tengo a mano, ¿dices algo de Jiménez Lozano? Pues ella me mandó escaneadas las páginas correspondientes. Bueno, lo que está claro, la crítica, Irene y algún otro trabajo lo ha puesto de manifiesto, es que Jiménez Lozano es un narrador con un clarísimo entronque cervantino. Y él mismo lo ha declarado, ¿no? Por ejemplo, en el discurso de recepción del premio Cervantes, ¿no? Un discurso titulado Palabras y baratijas, ¿no? En el que el autor alaba el oficio de escribidor. Él se define más bien como escribidor que no como escritor, y ahí está presente ese magisterio siempre a nivel literario y lingüístico de Cervantes. O en unas palabras del propio autor tituladas Mi complicidad cervantina, dice así, ¿no? El propio José Jiménez Lozano. Lo que me ha interesado sobre todo ha sido seguir en la amistad del señor Miguel y adentrarme más y más con él en su mundo, como cómplice y amigo, como gentleman and friend. Quiero decir que me he ido así instruyendo para vivir más íntimamente con su figura y sus historias, y que incluso un día, después de muchos años de convivencia, tejí yo también un espartillo en su honor. Esto de espartillo hay que explicarlo un poco, es como en la novela llama Cervantes a sus escritos, ¿no? O sea, yo también escribí algo en su honor en mi novela Las gallinas del licenciado, pensando en que le gustaría esta fábula si viviese, para agradecer mi deuda, que influencias o complicidades aparte es la de haber construido mi yo de escribidor con la frecuentación de ese universo cervantino, ¿no? Por lo tanto, está claro que Jiménez Lozano es un autor donde las huellas, las reminiscencias de Cervantes están clarísimas y son confesadas, para decirlo así, ¿no? Reconocidas por el propio autor. Hay otro trabajo de Alicia Mila Martínez Díaz y Blanca Álvarez de Toledo Martín Peralta, del año 2014, títulos apellidos aristocráticos, el de la segunda autora, ¿no? Álvarez de Toledo Martín Peralta, sobre las gallinas del licenciado. Sí, como hay mucha bibliografía sobre Jiménez Lozano, pero sobre la novela de la que yo estoy hablando, voy a empezar a hablar enseguida, el trabajo de Irene y el trabajo de estas dos autoras. Es cierto que ellas abordan la figura del personaje del licenciado Palacios porque lo hacen en el contexto de un volumen dedicado a estudiar la figura del sacerdote en la literatura contemporánea. Entonces, bueno, se centran más en un aspecto que es el retrato del licenciado Palacios, pero también dan algunos datos interesantes sobre la estructura de la novela, etc. Pero bueno, eso como bibliografía, ¿no?
Yo lo que voy a hacer ahora es analizar muy brevemente 4 aspectos. Lo que pueda decir de, 1, la historia de Basilisa y las gallinas constantinopolitanas que cacarean en griego. Esto es un poco como la anécdota, ¿no? El punto de partida de la narración, pura fantasía, puro invento de Jiménez Lozano. Ya algo que me puede interesar más, la evocación de Cervantes. En tercer lugar, el retrato del hidalgo Quijada de la Torre como modelo inspirador del futuro Don Quijote. Y, por último, un breve apunte sobre cuestiones de narrador, género, lengua y estilo, y una palabrita, si puedo decir, sobre el humor. Así que estos son los aspectos que os voy a puntear. Os voy a puntear, no con N, que se entienda bien. Bien, la novela de Jiménez Lozano se abre con un lema de Alonso Martínez de Toledo, arcipreste de Talavera o Corbacho. Que non es el hombre, señor, de tener una gallina, que aún no ha salido el umbral, que luego nos es arrebatada. ¡Ay, gallina mía rubia! ¿Y a dónde está desagora? Esta cita preliminar me sirve para destacar ya un elemento notable en la novela. El diálogo con los clásicos, pero casi siempre desde una perspectiva humorística o irónica. Mezclar una reflexión seria, ¿no?, en la cita del Corbacho, el hombre que poco es, que poco tiene, todo es perecedero, cualquier cosa te puede ser arrebatada, incluso una pobre gallina, ¿no? Mezclar esa reflexión seria, como digo, con un tono jocoso va a ser una constante en la novela que nos ocupa, donde las alusiones cotidianas y gallináceas van a estar trufadas de referencias a Aristóteles, a Boecio. De Boecio, por ejemplo, se dice que escribió un libro que es el de la consolación de la filosofía, vale, correcto, cierto, pero en la ficción se dice también que Boecio habría escrito una consolación de las gallinas, ¿no? Entonces, mezclar autoridades ciertas con datos inventados es una constante, ¿no? Estamos ante una novela relativamente breve, 187 páginas, repartidas en 19 capítulos numerados en romanos y cada uno con un título propio, títulos cortos. No leo los títulos, pero sí que me interesa destacar que de esos 19, a varios de ellos remiten claramente a Cervantes y el Quijote. El capítulo 6, la tortilla de Lepanto, evoca en tono jocoso la más alta ocasión que vieron los tiempos, donde lo que ocurre es que Cervantes se toma una tortilla hecha con un huevo de la famosa gallina Basilisa, y ese Cervantes que estaba fiebrado, que no podía combatir en Lepanto, pues después de tomar ese reconstituyente pelea valerosamente. El capítulo 16, titulado Coloquio de las gallinas, parodia obviamente el famosísimo Coloquio de los perros. Y el penúltimo capítulo, La aventura del cuerpo muerto, pues está remitiendo efectivamente pues, a un episodio del Quijote, ¿no? Me salto la sinopsis. A mí me gusta mucho fijarme en las sinopsis que traen los libros, porque más allá de que te digan esta es la mejor novela del siglo y la tienes que leer, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque estas palabras de contraportadas pues están escritas por el autor, están inspiradas por él. Pero bueno, lo voy a decir yo con mis propias palabras, ¿no? El otro elemento es la cubierta, ¿no? Entre cubierta y contracubierta muchas veces uno decide si compra un libro y lo lee o no. Pero bueno, vamos allá. El argumento de la novela de Jiménez Lozano se puede resumir muy fácilmente. Antes de morir, el padre de Catalina de Salazar y Palacios le encarga al licenciado Palacios, tío materno de la muchacha, que se ocupe de casarla bien, de casarla convenientemente. Y a Palacios se le pone en la cabeza, en realidad se lo pone el hidalgo Quijada, pero bueno, vamos a decir que al licenciado Palacios se le pone en la cabeza que en la dote deben entrar, si es posible, un lote de 12 gallinas constantinopolitanas, gallinas griegas, gallinas aristocráticas. Y Palacios le encarga al doctor Ábalos, con V, no confundir con otros personajes, quien a su vez se lo encarga a un capitán Lope de Torrijos que le consiga como sea 12 gallinas constantinopolitanas. Algo muy difícil porque cada una de las gallinas es un tesoro, conseguir 12 sería todo, vamos, toda una suerte. El caso es que este espía, Torrijos, ¿no?, roba o secuestra la gallina Basilisa, que es la preferida de la favorita del sultán de Constantinopla.
Tras varias peripecias, tras una estancia de la gallina en la villa de Este de Roma, la famosa Basilisa llega por fin a Esquivias, donde Catalina va a casarse con un soldado poeta que escribe versos y relatos pastoriles. En las primeras páginas del libro no se menciona Cervantes, pero bueno, uno que ha estado en Lepanto, que escribe versos, que está escribiendo también materia pastoril, pues todos evidentemente enseguida identificamos que es Cervantes. Cervantes a la altura de 1584 está enfrascado con la Galatea, ¿no? Bien, muy brevemente, la historia de Basilisa y de las gallinas constantinopolitanas que cacarean en griego. Al interior de la novela hay también un trabalengua como las gallinas constantinopolitanas y las desconstantinopolitanas. Sí, este famoso trabalengua. Pero esta invención, esta fábula, ¿no?, de Jiménez Lozano es quizá lo más anecdótico de la novela o lo que da pie a avanzar la narración, pero pondré muy pocas citas porque no me da tiempo, ¿no? Esta sobre los gallos eunucos y las gallinas constantinopolitanas, ¿no? El caso había sido verdaderamente que el sultán anterior al actualmente reinante había leído en sus años de estudiante que los gansos sagrados del Capitolio de Roma habían avisado de la invasión de los bárbaros la noche anterior a la entrada de aquellos en la ciudad. Y entonces, cuando ya fue sultán y se sintió amenazado por muchos peligros, y se enteró de que los gallos griegos, en vez de decir kikiriki, decían eureka, eureka, como Arquímedes cuando descubrió por qué no se hundían las cosas en el agua, enseguida pensó en hacer de esos gallos avisadores, como los gansos romanos. Y en este caso de Constantinopla, avisadores de cortesanos y traidores que tuvieran sus manejos a la espalda del sultán, y eunucos avisadores de si se acercaba siquiera a una gran distancia una persona de sexo masculino, para lo que tuvo que someterles a los gallos, ¿no?, a una dolorosísima operación testicular que tuvo a los pobres animales en un grito y lamento continuos varios días con varias noches. Y luego comenzaron a engordar y a ponerse fofos y también a cambiar su plumaje de un modo tan radical que incluso los gallos blancos y delgados que hubieran podido pasar por santones se tornaron todos de colores azules y marrones claros, verdes apagados y rojos vivísimos como los de los trajes que llevaban los personajes de corte, y su canto se elevó a notas altísimas que no solo la garganta humana del almuecín, sino finísimas trompetas nunca podrían alcanzar. La cita es un poco larga, pero es que me interesa mucho, ¿no? Mientras que las gallinas, en vez de decir harta poner, cuando cantaban, decían jaire, jaire, que en griego significa ave, o ave en latín o salud en castellano. Y esto lo pongo yo entre comillas. Jaire son las palabras del ángel en la anunciación a María, ¿no? Alégrate, eres llena de gracia, etc. Sigo con la cita de Jiménez Lozano. O jaire también significa que seas feliz, que seas feliz. Y esto llenaba de consolación y alegría a las mujeres del harén del sultán, por lo que éste había comprado y secuestrado a todas estas aves. Por lo tanto, resulta muy difícil el encargo que ha hecho Palacios a Ábalos y Ábalos a Torrijos, conseguir nada menos que 12 de estas gallinas que las tiene todas el sultán a buen recaudo, ¿no? Es más, este hecho dará lugar a reflexiones muy humorísticas, ¿no?, sobre la honestidad de estas gallinas. Claro, son gallinas griegas, aristocráticas, pero están en poder del turco. Ya podemos empezar a dudar de su honestidad. O incluso, bueno, hay otro momento, ¿no?, en que cuando llega solo una gallina, ¿no?, la gallina Basilisa, no llegan 12. Pero entonces, bueno, pues esta gallina Basilisa tiene un andar majestuoso, etc. Y dice, bueno, que cuando se junte con las gallinas aquí de Esquivias, ¿qué va a pasar? Bueno, las gallinas de Esquivias igual no son nobles, pero son hidalgas, ¿no? Entonces ahí hay mucho juego, ¿no?, con todos estos detalles. Bueno, la peripecia de la consecución de las 12, que al final se queda en una gallinas, la gallina Basilisa, pues es toda una novela bizantina, valga decirlo así, nunca mejor dicho, ¿no? Ahora bien, de esta gallina interesa destacar que estuvo en Lepanto y que cantó en griego, por supuesto, la victoria de las armas cristianas. Bueno, esto, como digo, podría dar lugar, podrían hacerse muchas citas más, pero
pero no puedo ahora detenerme, ¿no? Sí que hay un detalle interesante que quiero poner encima de la mesa, ¿no? La novela, como no podía ser de otra manera, en un buen conocedor de nuestros clásicos, se hace eco de ideas relativas a la sociedad del 16 del 17. Por ejemplo, a través de las alusiones a las comidas derivadas del cerdo, ¿no? Recuerden, Américo Castro, la edad conflictiva, la diferencia que podía suponer echar tocino o no a los guisos, comer torreznos o no, eres cristiano viejo o no lo eres, ¿no? Etc. Pero en la novela se dice que también las gallinas mantienen la honra de una familia. En casa de los Palacios tienen 25 gallinas y un gallo. Un dato real, lo hemos visto por el documento de las arras y de dote, ¿no? 11 de las cuales, en la novela, se sirvieron en las comidas del funeral del padre de Catalina. A su vez, el gallo fue sacrificado en cierta ocasión en que fue a Esquivias el visitador por parte del arzobispo de Toledo y comió en casa del licenciado Palacios, el tío de Catalina, y por supuesto al visitador había que agasajarlo con una buena comida, ¿no? También al comienzo de la obra se menciona otra desgracia, cuando fue sacrificada por error la gallina dorada o reconcolluda, que era una gallina china. O sea, todos estamos en este entorno. Y volviendo a las griegas, se comenta que no se puede hacer con ellas ni caldo ni estofado, porque si alguien toma ese caldo o ese estofado, pasa inmediatamente a hablar en griego bizantino, ¿no? Bueno, pues todo esto ya vamos viendo un poco el tono humorístico, jocoso, paródico, como lo queramos decir, de la novela de Jiménez Lozano. Voy a ir abreviando. Segundo punto, la evocación de Cervantes. Hay una primera reminiscencia cervantina cuando se menciona en la novela que el padre de Catalina estuvo a punto de ir a Constantinopla como soldado, pero estando ya embarcado le hacen bajar. Esto, si sabemos, corremos la biografía de Cervantes, sabemos que le pasó. Cuando estaba cautivo en Argel se lo iban a llevar a Constantinopla y los trinitarios llegan justo a tiempo de bajarlo de la nave que ya partía para Constantinopla. Bueno, pues aquí se adelanta o hay como una prolepsis de eso, atribuyéndolo también al padre de Catalina. Pero la segunda referencia ya es más explícita y se refiere a la participación en Lepanto que hace el capitán Lope de Torrijos en diálogo con el doctor Ábalos. Voy a leerlo, aunque de nuevo es una cita un poquito larga, ¿no? Y exactamente repitió por 3 veces la escena de cuando, estando ya a las vistas las dos flotas de guerra, la turca y la cristiana, aquel soldado de la España y manchego como ellos dos, discutía con su capitán que le ordenaba quitarse de cubierta y marchar a la litera a cuidar su fiebre. Hasta aquí, hechos reales de la biografía de Cervantes. Y sigue la cita. Y pues que había una gallina a bordo, la mataran y le dieran una taza de caldo para su restablecimiento. En ese mismo momento la gallina Basilisa había comenzado a cacarear con tan grandes aljares, y a lo que les pareció a todos con tanta armonía y composición en el canto, y tan distinto este del carcaponer, o gritos desacompasados de todas las gallinas cuando protestan de ser asidas, que hizo reír a todos, pero especialmente al soldado de la fiebre. Y luego, acomodándose aquel animalito, puso un huevo de tales proporciones que se decidió que se lo comiese este soldado con tales paroxismos, mientras se determinaba si una gallina así debía matarse para caldo. Claro, no merece la pena matar una gallina de tantas calidades, ¿no? Poniendo como ponía unos huevos de tantas calidades. Y lo que sucedió a seguido fue que, habiendo comenzado enseguida la batalla, volvemos a lo real, aquel soldado se distinguió por su bravura más que otros muchos, aunque recibiese una herida de la que quedarían luego baldados o entumidos su brazo y mano izquierdos, y una herida en el pecho, pero sin más accidente ninguno en todo su cuerpo, ni tampoco en su otro brazo y mano, con los que podría seguir escribiendo sus pliegos de poesía que decían que escribía, no sabiéndose nunca que hombre clérigo luchase, u hombre bravo en las armas escribiese. Bueno, más adelante todo el capítulo 6, el titulado La tortilla de Lepanto, desarrolla con más detalle esta historia. Pero ocurre que ese hidalgo Quijada de la Torre, del que es amigo del licenciado Palacios, conoció en Toledo a cierto soldado de Lepanto que estuvo con fiebre el día de la batalla, y se cuenta pues, un poco lo mismo, ¿no? Que recuperó la fuerza al comer la tortilla, que fue herido en el brazo, y que este bravo soldado es también escritor de género pastoril y de versos.
Bien, voy a ahorrar algunas de estas citas, ¿no? La novela, cuando ya se casan, ¿no?, Miguel y Catalina, pues refleja la vida de Cervantes en Esquivia y su trato con los personajes de la localidad. Y entre ellos el que más me interesa es, lógicamente, el hidalgo Quijada de la Torre, ¿no?, como inspirador del futuro Don Quijote, ¿no? Es el posadero de Esquivias quien le cuenta al soldado que ha traído la gallina a la localidad que hay allí un hidalgo cincuentón, un tanto tronado, que además ha fundado una orden de caballería, no leo ahora la cita, y por otra parte ocurre que este hidalgo Quijada de la Torre es muy amigo del licenciado Palacios, ¿no? De hecho, ya lo decía antes, la idea de traer las gallinas griegas no es propiamente de Palacios, se la ha inculcado Quijada de la Torre, ¿no? Y quiere traer esas gallinas bizantinas como parte de un plan suyo de transformar la vida de España, ¿no? Quijada conoció en Flandes a un bizantino que fue el primero que le habló de esas gallinas bizantinas que no cacarean, sino que dicen jaire, jaire. Bien, la novela nos va dando muchos más datos de Quijada, ¿no? Fue un hombre de armas, se dedicó a los estudios pero ya tardíamente, es decir, que aúna en su persona el ideal de las armas y las letras. Afirma en distintas ocasiones a sus amigos que quiere ir a Constantinopla a pedir cuentas al turco, y eso lo hace pues porque tiene un honor sin mancilla que dice, no, pues hay que irse a Constantinopla a pedirle cuentas al turco. Estuvo en Flandes y en Italia, su nombre es Alonso, no es baladí el dato, pero ya nadie le llama así porque ha tenido un amor desgraciado, se ha enamorado de una donna Laura, como la Laura de Petrarca, y este amor desgraciado le ha dejado sin nombre de pila, ¿no? No sale de la cámara, de su habitación, está dominado por la melancolía. Quijada tenía a veces estas altovoladas de filosofía y poesía, mezcladas a consideraciones largas y éticas de batallas y vindictas, apostilla el narrador. Y Quijada utiliza continuadamente pues, la expresión señora mis pensamientos, etc., ¿no? Bien. También se da la circunstancia de que Quijada, esa enamorada que tiene, señora de sus pensamientos, solo la ha visto una vez y acapuchada. Las mismas circunstancias que luego le van a pasar a Alonso Quijano, ¿no? Las mismas son muy parecidas. Por lo demás, quitando estas aventuras caballerescas que quiere llevar a cabo, quitando estos amoríos desgraciados, Quijada de la Torre se muestra del todo aristotélico, realista y sensato. También hay un pequeño cable tirado hacia el Persiles, porque en sus años de soldado, Quijada ha servido al rey en las regiones polares. Y claro, todas las veces que se menciona las regiones polares, pues indirectamente estamos pensando en el Persiles, ¿no? Bien. Y ya un brevísimo apunte sobre cuestiones de narrador, género, lengua, estilo, humor, ¿no? Aquí sí que voy a ser hipertelegráfico, ¿no? El narrador, lo ha estudiado Irene en su artículo, se presenta como un amigo de Cervantes, mercader de gallinas e iletrado, y este mercader le encarga a un sobrino suyo, que a su vez hay un juego con el estudiante que aparece en el prólogo del Persiles, que ponga por escrito esta novela que estamos leyendo, ¿no? O sea, hay ese juego narrativo en el que yo no he querido insistir. Otro detalle es la hibridación genérica. Jiménez Lozano conoce muy bien todos los moldes narrativos del 16, del 17, y aquí hace pues un mix de novela de aventuras, pero también novela realista, detalles costumbristas, hay una hibridación muy interesante. Por otra parte, si no nos fijamos tanto en el contenido, sino si nos fijamos más bien en la forma, toda la novela es un puro juego verbal, un divertimento, hecho sí con una gran voluntad de estilo, ¿no? Y destacaría, por ejemplo, pues, la utilización de un léxico rural, perruñero, pues, que podemos encontrar en la literatura española desde Teresa de Jesús hasta Delibes, pasando por Unamuno, etc. El humor, no cito más ejemplos, algunos de los que ya he mencionado al hilo de otros aspectos, pues bastarían. Pero bueno, o la mezcla de lo elevado con lo cotidiano, ¿no? Ya aludía también a este recurso de citar autoridades filosóficas, altas autoridades, para corroborar o referirse a asuntos prosaicos, ¿no? Y termino ya con una pequeña referencia, ¿no? Esta es una
tiene técnica, bueno, un detalle, digámoslo así, que Jiménez de Lozano utiliza también en su poesía. En Esperas y Esperanzas hay un poema que se titula Pregunta decisiva, y dice así: al señor Hegel un día le miró mal una gallina altiva, y no sabía con qué ojo, pero le pareció el antitético. Mas las gallinas nunca miran de frente, y entonces no habría síntesis. Se detendría la historia. Bueno, teorías de Hegel, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, aquí de nuevo vinculadas a ese hecho de que una gallina le miró mal al filósofo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí mi reflexión. Disculpas, creo que me he pasado un poquito del tiempo, había muchas cosas que contar. La novela de Jiménez de Lozano presenta muchos puntos de interés y ojalá pues, que les sirva de ánimo a buscarla en la biblioteca y a leerla. Muchas gracias. Bueno, pues concluimos entonces con las ponencias de las quintas jornadas de Cervantinas Juan de Ayudo. Ya ven que es extraordinario asistir a las jornadas, seguirlas en directo o luego en streaming o luego en el vídeo a través de la asociación en YouTube. Es súper interesante. Muchísimas gracias a los ponentes de la mesa que hemos terminado. Quiero que ahora, si tienen algún comentario que hacer o si quieren ustedes preguntar a alguno de los ponentes. Sí, incluso a los de la mesa anterior. A los de la... No ha habido debate. Sí, por eso. Tenemos unos minutos. Sí, tenemos unos minutos para que si quieren preguntar o si quieren luego incluso pues adquirir algún libro, que se los firmen, compartir sus impresiones. Bueno, pues vamos a dar paso si quieren alguna pregunta. Jesús. Sí. Como el Parlamento, con alusiones. Tenemos estas jornadas son muy actuales. Y Cervantes. Eso de dejarla estar. Entonces, lo primero, darte la enhorabuena por tu ponencia, está muy bien. Comparto en esencia lo que has dicho, o sea que enhorabuena. Un comentario. De las diapositivas que yo puse ayer, una de ellas, la fotografía más simple de dos planetas que se acercaban y llegaban luego a unirse. Entonces uno es el planeta lector y otro es el planeta autor. Y se tienden a fundir. El que escribe tiene su horizonte de expectativas, el lector su horizonte, luego hay una fusión de pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que es de lo que tiene que ver con la estética de la recepción, todo esto. Pierre Menard, yo soy apasionado de Borges, conocía la fauna de Pierre Menard. El planeta Pierre Menard o el planeta lector que lee esa obra ficticia de Pierre Menard, que tampoco existió. Entonces, ese lector, la gente de un planeta, tiene una constelación. Es decir, para poder tú valorar y disfrutar con el distinto enfoque de la historia, época de tal, tienes que tener una carga importantísima, que eso no lo encontramos en los lectores habituales que podemos encontrar ahora. En el segundo subtítulo de mi ponencia de ayer era ¿por qué hoy nadie lee el Quijote? Pues porque esa fusión de horizontes es muy deficiente. Al planeta lector le hemos metido, lo hemos alimentado, lo hemos cargado de una serie de ideas y de contenidos que son bastante inhábiles para poder entender ni el texto de Cervantes y mucho menos el texto de Pierre Menard. ¿Entiendes? Porque le hemos cargado con unos presupuestos, con unas cosas, unos prejuicios, ¿no?, acerca de cómo tiene que hacer esa lectura, es decir, esa fusión, ¿no? Y eso pues conlleva al hecho de que nadie lee. Y termino ya con otra frase de Borges que dice que no se puede obligar a la lectura. Está hablando de la lectura de Quijote, la lectura de todo, de su propia obra. Porque la lectura tiene que ser placentera. El placer no puede ser obligatorio, dice él.
placer no es obligatorio, el placer es siempre buscado. Tal como está configurado ahora el planeta lector, es extraordinariamente difícil que encuentre un nivel satisfactorio de placer en esa lectura. Porque lo que es que no entiende la mitad de las sutilezas, no lo entiende porque no está equipado. Y de eso, pues también, en cierto modo, tiene responsabilidad de las personas que, de algún modo, alimentamos esas ideas generales de qué es esto. Enhorabuena y estamos de acuerdo prácticamente en todo. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues al hilo de lo que dices, pues cada vez que empezamos a leer un libro o a través de Cervantes, a través del Quijote, estamos viendo que esto es una obra de arte. Tenemos poesía, tenemos música con óperas, tenemos teatro, tenemos libros y también tenemos arte. O sea que el placer lo podemos encontrar también. Lo que pasa que es que hay que ponerse un poquito, ahora estamos un poco perezosos, yo creo. Vale, ¿alguna otra pregunta que queramos? Otra pregunta tenemos por ahí. ¿Me lo podéis firmar, no? Claro que sí, claro que sí. Ahora nos dais un minuto y vamos a proceder a la entrega de placas y un obsequio. Y bueno, pues invitamos a todos los presentes, los ponentes, todo el mundo, a que a través de estas jornadas, pues como se celebra en Mota del Pueblo, la Mota, hemos visto como Cervantes el renato de la Mota, una vez más es universal el Quijote, pero también este maravilloso pueblo donde podemos visitar. Luego tenéis toda la tarde, con este tiempo que hace tan bueno, con visitar los molinos y la comarca. Muchísimas gracias. Finalizamos aquí, clausuramos las jornadas y vamos a entregar las placas. Al final, foto De todos.